Bueno, vamos a comenzar. Primero, permítanme, ok. Primero voy a platicar un poco de cómo va a ser el fin de curso ya la próxima semana. Vamos a tener el examen, vamos a ver fechas y también ver los temas del examen. Estoy abriendo, lo pueden ver en el chat, un archivo de Jamboard. Voy a estar ahorita escribiendo los temas y las fechas. Permítanme un momento. Bueno, el tercer examen será entonces el próximo viernes. Y el próximo viernes es 11 de diciembre. ¿Sí? Y ese mismo día, el que es viernes, sabrían cómo les fue con su calificación ordinaria. Ya voy a tener todo preparado para que ese mismo viernes ustedes puedan saber. Lo único que nos haría falta sería la calificación entonces de ese examen. El otro detalle, pues el examen extraordinario, ese sí, si hubiera quien se fuera, ese sí tendríamos que hacerlo prácticamente de inmediato y sería, bueno, si esto fue el viernes, pues tendría que ser prácticamente al siguiente lunes, nada más el fin de semana, y ese lunes es 14 de diciembre. ¿Sí? Los temas, pero bueno, los temas de lo que va a ser el tercer examen, nos vamos a limitar a lo siguiente. Hemos visto equilibrio de especies puras, hemos visto propiedades molares parciales, propiedades de mezclas, y ahorita estamos en fugacidades. Pues prácticamente esos serían los temas. Sería equilibrio químico de sustancias puras. Pues ese tema al final cerró con ecuación de Clapeyron. Luego pasamos a explicar lo que eran las propiedades molares parciales y posteriormente a su cálculo. Entonces también eso lo vamos a incluir, el cálculo de propiedades molares parciales. De ahí, bueno, entre la presentación y el cálculo de propiedades molares parciales, vimos las propiedades de mezcla. Bien, luego presentamos el potencial químico, pero bueno, ahí en la presentación de potencial químico no hay mucho. Bueno, es una propiedad molar parcial, pero nos pasamos a fugacidades. Y en fugacidades el tipo de cálculos que me interesa es los que vamos a ver hoy, que es fugacidades de gases puros, de sustancias puras, las fugacidades de
gases perdón, como parte de una mezcla. Y el lunes estaremos platicando de líquidos. En principio también, pues, líquidos puros y luego líquidos, que son parte de una mezcla o una solución. ¿Sí? Básicamente a ese tipo de cálculos me limitaría. Entre esos temas luego aparecen algunos temas secundarios de que les he hecho énfasis. Pues esos hay que revisarlos, a veces hay cuestiones interesantes, pero el tipo de cálculo que me interesa es el cálculo de equilibrio con la ecuación de Clapeyron, el cálculo de propiedades molares parciales, el cálculo de propiedades de mezcla y los cálculos de fugacidades. De eso sería el tercer examen. El examen extraordinario pues, tendría que ser la suma de los temas que hemos visto en todos los exámenes, pero en particular me limitaría a algunos temas, pero eso lo defino la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. hola, buenos días. ¿Va a ser igual que los otros exámenes? Por Classroom nos llega la liga y un formulario de Google y todo eso. No estoy seguro todavía porque quisiera algo más rápido, este, para, para poder revisar y calificar el mismo día. Podría ser igual, pero también estoy pensando en implementar algo en donde nos viéramos aquí en Meet y estar haciendo algo como examen, pero todavía no lo tengo muy claro, ¿sí? Yo creo que el lunes ya se lo podré platicar. Ok, está muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Raúl Alejandro, ¿en qué capítulo del libro se podría estudiar? Pues básicamente en el Coreski son temas del capítulo 6 y 7. 6, lo de Clapeyron, propiedades molares parciales y propiedades de mezcla, y 7, lo de fugacidades. ¿Sí? No todo el 7, porque el 7, bueno, ya lo estaré platicando entre hoy y el lunes. El 7 hay muchos detalles que van a salir del examen, pero lo voy platicando según lo vayamos viendo entre hoy y el lunes. Lo que sí ya no alcanzo a ver, que estaba en el programa original, en el plan original, es el parte del capítulo 8, y ese sí ya no tenemos tiempo. Pero tengo los apuntes y las presentaciones del capítulo 8, igual yo las voy a subir en el Classroom y ahí lo van a poder tener la información, pero ya no va a ser tema del examen. Incluso quizás alcance a platicar algo el miércoles, pero ya no será parte del examen. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿habrá como alguna tarea extra o investigación para poder subir puntos? No, de eso sí, no, nada más los puntos que están contemplados. Recuerden que les hace falta el proyecto, que es parte muy importante, pues es lo único extra que hace falta. Y de eso, pues ya espero que el lunes sepan cómo les fue y podríamos discutir cualquier detalle de eso entre el lunes y el miércoles. Pero no hay nada extra. Y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a comenzar con los temas de hoy, que tienen que ver con el cálculo de fugacidades para gases. Hoy vamos a agotar el tema de las fugacidades
para gases. Déjenme presentar la pantalla. Esto es el segundo tema. El primero es este. Cálculo de fugacidades en fase vapor. Bueno, antes de eso, un detalle bueno, ya les había comentado el detalle de la nomenclatura. Si vamos a estudiar del Koreski, hay que tener mucho cuidado en la identificación de los símbolos. Aquí me están hablando de una fugacidad del componente I como parte de una mezcla en una mezcla de vapores, de gases, y aquí me están hablando de la sustancia I, que es un gas puro, y pues estamos calculando su fugacidad. Bueno, eso es una cuestión de nomenclatura. Para el cálculo de cualquier fugacidad, lo primero que tenemos que pensar es identificar un estado de referencia adecuado. Con gases ideales eso está muy sencillo, porque nuestra referencia, nuestro estado extremo es el gas ideal, entonces es muy fácil hacer la suposición de gas ideal como estado de referencia y hacer cálculos con la ecuación de gases ideales como estado de referencia. Ya más adelante con líquidos vamos a ver que no tenemos una elección natural, una elección tan sencilla de ver cuál podría ser nuestra referencia. Entonces, también vamos a utilizar esta supraíndice O para indicar que me estoy refiriendo al estado de referencia. Entonces la fugacidad del gas puro en el estado de referencia va a ser la presión que calculamos con el gas ideal. Y entonces el coeficiente de fugacidad va a ser 1 porque es la fugacidad entre la presión, y si el estado de referencia es la presión, pues el coeficiente de fugacidad va a ser 1. Necesitamos una temperatura de referencia, porque tiene que ser a fuerzas la temperatura del problema, es decir, la temperatura del sistema, porque estamos en problemas de equilibrio. Y entonces podemos reescribir nuestra expresión de fugacidades para una especie pura en función de energías de Gibbs. No es necesario replantearlas en función de fugacidades porque estamos por una especie pura. Entonces tomamos la ecuación, la definición de la clase anterior de fugacidad, la reescribimos con energías de Gibbs, RT logaritmo, y logaritmo entre la fugacidad del gas puro entre el estado de referencia. Si el estado de referencia va a ser el gas ideal, pues la presión del gas ideal tiene que ser una presión baja, la más baja posible. Ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo le hacemos para determinar esa presión baja. Y pues la presión de referencia y la temperatura del sistema, como ya la temperatura del sistema, la temperatura de referencia tiene que ser a fuerzas la temperatura del sistema, mientras que la presión de referencia pues tiene que ser la presión del gas ideal. Y la presión del gas ideal que vamos a tomar es la más baja de la cual podamos tener información, porque mientras más bajo, más ideal sería el sistema. De forma similar para el coeficiente de actividad, entonces la fugacidad del gas entre la presión del sistema, no la de referencia, sino la del sistema. Ese es el cambio entre coeficiente de fugacidad y fugacidad. Aquí coeficiente de fugacidad es entre la presión del sistema, fugacidad es en relación a la presión de referencia, que en este problema es una presión muy baja. Entonces, podemos resolver problemas sacando datos de tablas, utilizando una ecuación de estado o utilizando correlaciones generalizadas que obviamente salen de una ecuación de estado. Pero no es en sí manipular la ecuación de estado.
Si vamos a resolver con tablas, bueno, son problemas muy limitados porque pues, no solo lo podemos hacer con las pocas sustancias de las cuales tenemos tablas, y el ejemplo que vamos a ver pues, va a ser de agua. Entonces sabemos que en las tablas tenemos una columna de entalpías, otra de entropías y temperaturas y presión. Bueno, no hay una columna de G, pero con la entalpía y la entropía nosotros podemos hacer los cálculos de G. Eso no es ningún problema. Miren, este es el ejemplo que sale del Koresky, que nos dice que determina la fugacidad de vapor de agua saturada a una atmósfera. Nosotros tenemos tablas de vapor de agua saturada a una atmósfera, eso no es ningún problema. Y entonces tenemos que calcular las entalpías, las energías de Gibbs. En la tabla tenemos entalpías y tenemos entropías y hacemos el cálculo de la energía de Gibbs a las condiciones del problema, es decir, a una atmósfera de presión y a su temperatura de saturación, que la buscamos en la misma tabla y encontramos que es de 373.15 grados Kelvin, pues prácticamente los 100 grados centígrados que conocemos. En ese renglón de presión atmosférica y temperatura de 100 grados, leemos este par de datos de las tablas, la entalpía del agua y la entropía del agua. Multiplicamos por la temperatura, restamos con la entalpía y aquí tenemos la energía de Gibbs a las condiciones del problema. Pero para calcular una fugacidad, yo necesito una energía de Gibbs de referencia. Y me dicen que tiene que ser a la presión más baja posible. Si me limito a tablas, pues busco en tablas cuál es. En mis tablas, en este caso las del Koresky, pero pueden estar haciendo en la de Sengel, a lo mejor hay un dato todavía más bajo, pero si nos limitamos a las del Koresky, nos damos cuenta que la información que podemos obtener a la menor presión posible es a 10 kilopascales. Entonces vamos a hacer el cálculo de la energía de Gibbs a la presión más baja posible que puede encontrar en tablas, pero a la temperatura del problema. Eso no lo podemos cambiar. La temperatura del problema, los 373 grados Kelvin, o sea, 100 grados centígrados. Entonces, en el renglón de 10 kilopascales, que yo creo que es el primer renglón de las tablas, encontramos su entalpía, encontramos la entropía y hacemos el cálculo y ahí tenemos la energía de Gibbs en el estado de referencia. Bueno, pues ya solamente este par de datos hay que llevarlos a la definición de la fugacidad, que es esta ecuación, y despejar la fugacidad. Esta es la fugacidad del agua, del vapor de agua. Si la definición, la fugacidad queda dentro de un logaritmo, pues cuando despejamos nos debe de quedar una función exponencial que incluye la diferencia de las energías de Gibbs. Sustituimos valores y despejamos la fugacidad, así de fácil, 99.73 kilopascales. Es decir, a una atmósfera y 100 grados centígrados, el vapor de agua es prácticamente un gas ideal, porque cuando comparo la fugacidad que acabo de calcular con la presión del sistema, vean que el coeficiente de fugacidad está muy cercano a 1. Más aquí Koresky hace el cálculo y nos dice que la diferencia es solamente de un 2%. Bueno, es un problema muy, muy sencillo en el que también el gas prácticamente era un gas ideal y entonces no fue muy difícil de calcular. Pero bueno, aquí está por primera vez nuestro cálculo de fugacidad y de coeficiente de fugacidad, obteniendo datos de tablas. Pero bueno, les repito, obtener datos de tablas nos limita a muy pocas sustancias. Si yo me quedo con las tablas del Sanger, pues ya saben que prácticamente nada más podría hacer cálculos para agua, para un refrigerante y para algunos gases comunes, como el hidrógeno y el nitrógeno y el oxígeno, que son también tablas que están en el Koresky. Una mejor opción de mayor aplicación, de mayor uso, es tomar nuestra ecuación de estado favorita y calcular la fugacidad. Bueno,
¿De qué nos vamos a aprovechar? Nos vamos a aprovechar de una ecuación que sale de la red termodinámica y que ya habíamos platicado en la clase anterior, en donde el diferencial de energía de Gibbs es igual al volumen específico por el diferencial de la presión, siempre y cuando estemos en una situación a temperatura constante. Entonces, delta G, G de mi problema, menos G en el estado de referencia, pues tiene que ser igual a esta integral BDP desde mi estado de referencia, una presión muy baja, hasta la presión de mi problema. Y el resultado de esa integral tiene que ser igual a RT logaritmo de la fugacidad entre la presión baja. Bueno, ya, siguiendo la definición de la fugacidad. Entonces, el problema es muy, bueno, relativamente muy sencilla. Resuelve esta integral con la ecuación de estado favorita, con tu ecuación de estado favorita. Aquí tengo el ejemplo del Koreski, que es con Van der Waals. Solo un detalle. Resolver esto con mi ecuación favorita, y si mi ecuación favorita es Van der Waals, recuerden que yo no puedo despejar el volumen de Van der Waals, ¿sí? Entonces, la opción que me queda es despejar o obtener, primero obtener antes que despejar el diferencial de presión. Y entonces, más bien, sustituir el diferencial de presión y multiplicar por el volumen, ¿sí? Con las ecuaciones cúbicas del tipo Van der Waals no puedo despejar el volumen específico, pero sí puedo hacer algo para obtener un diferencial de presión. Y eso es lo que vamos a hacer. Tengo la ecuación de Van der Waals despejada para la presión, pues hago la diferencial respecto a la presión, ¿sí? Y entonces este diferencial de presión pues es RT bueno, si aquí tengo B sobre B, pues tengo que diferenciar respecto a B, y pues esto me queda como la diferencia B menos B, pero al cuadrado con signo negativo. Y bueno, aquí tenía un B al cuadrado, va a quedar un volumen, bueno, a la menos 2 queda a la menos 3, y con un es factor 2 en el numerador, ¿sí? Entonces ahí está la diferencial de la ecuación de Van der Waals. Y esta ecuación de P es la que voy a meter aquí. Me hace falta entonces multiplicarla por el volumen. Entonces, como se dan cuenta, aquí ya está multiplicada por el volumen. Si aquí tenía un volumen al cubo, pues me queda un volumen al cuadrado al multiplicar por el volumen. Bueno, pues esta ecuación la tengo que integrar. Solamente que los límites de integración los tengo que cambiar, porque voy a resolver para volumen, no para presión. Entonces, ¿cómo lo cambio? Pues en vez de escribir la presión de mi sistema, pues tendré que escribir para el volumen específico del gas. Y la presión del gas ideal, o la presión muy, muy baja, pues la voy a calcular con la ecuación de los gases ideales. O sea, ese volumen como gas ideal que corresponde a una presión muy baja, pues es RT entre esa presión muy baja. Ahorita vemos cómo sustituimos valores para esa presión muy baja. Primero hay que resolver la integral, y pues la integral, como veníamos acá arriba, pues tiene que ser igual a RT logaritmo de la fugacidad entre esa presión muy baja. Resolvemos la integral. Bueno, aquí Koreski nos da algunos consejos de cómo resolver, de cómo darle una mejor presentación a la ecuación. Dice al final, pues, súmale el logaritmo de la presión muy baja y haz que la presión muy baja tienda a 0, y entonces puedo simplificar mi ecuación. Bueno, pero en principio hay que integrar, ¿sí? Integramos y luego despejamos para el logaritmo del coeficiente de fugacidad. Con este truco de sumar logaritmo de la presión baja a cada lado de la ecuación, ya me puedo quedar nada más con el logaritmo de la fugacidad. ¿Qué es presión muy baja? Pues una presión que tiende a 0. Cuando hacemos que el resultado tienda a 0, se simplifica de esta forma, ¿sí? Y ya tengo no la fugacidad, sino el logaritmo de la fugacidad. Muchos de los textos lo que acostumbran reportar son logaritmos de la fugacidad, o, como veremos aquí adelante, logaritmos del coeficiente de fugacidad. Y está bien, es suficiente con eso. Ya saben, si queremos despejarlo, pues tendremos que sacar la función exponencial de todo el lado derecho de la ecuación.
Un truco muy interesante para obtener fácilmente el coeficiente de fugacidad. El coeficiente de fugacidad es la fugacidad entre la presión. Entonces restamos logaritmo de presión del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando tengo la resta de dos logaritmos, pues lo puedo escribir como el logaritmo del primero entre el segundo, ¿sí? Entonces, al hacer eso, pues ya tengo logaritmo del coeficiente de fugacidad. Pero del otro lado también va a haber un término logaritmo de presión que restamos y se restó a un término negativo y entonces aquí está el elemento extra que apareció por la resta del logaritmo de la presión. El resto pues queda igual. Y entonces ahí tengo dos ecuaciones para calcular fugacidades y coeficientes de fugacidades utilizando la ecuación de Van der Waals para sustancias puras, para gases puros. Ustedes pueden utilizar este mismo procedimiento con cualquier otra ecuación de estado cúbica, como la de Penn-Robinson, y ya más adelante veremos unas tablas de cómo quedaron los resultados de este mismo procedimiento con Redlich-Wong y con Penn-Robinson. Finalmente, la tercera opción que nos dan es el uso de correlaciones generalizadas. El uso de correlaciones generalizadas, pues es el uso de otra ecuación de estado. Entonces, partimos de la misma ecuación que utilizamos hace un momento con Van der Waals. El detalle, la diferencia, va a ser que la vamos a tratar de reescribir en función del coeficiente de compresibilidad generalizado Z. Para eso vamos a dividir entre RT y vamos a restar esta integral, la integral de inversa de P por dP, desde presión baja hasta la presión del problema. Lo restamos, hacemos, obviamente para no modificar la ecuación, hay que restar del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación. ¿Qué consecuencias tiene hacer esta resta? Pues que cuando unimos este término, lo que nos queda va a ser la definición del logaritmo del coeficiente de fugacidad, ¿sí? Uno de los límites de la integral elimina a esta presión y nos quedamos con el límite superior que aparece aquí. Bueno, después esta ecuación ya la podemos reescribir en función del factor de compresibilidad, porque el otro detalle es que aquí adentro, aquí, me quedó el factor de compresibilidad. ¿Sí? Bueno, combinando con sacando también una presión. Entonces ese corchete lo podemos reescribir como Z-1, pero hay que sacar un término de inversa de presión y me queda de P sobre P, pero ya quedó en función de Z. Luego esta ecuación la puedo reescribir en propiedades reducidas. Aquí está la presión reducida, presión reducida, presión reducida y presión reducida ideal. Y esta ecuación, ya no veremos los detalles, pues es la que toma la ecuación de Lee-Kessler, igual que como ya lo vimos antes con entalpías de desviación y con zetas, la toma Lee-Kessler y la resuelve. Y la resuelve y la grafica y la tabula. Y entonces en el libro nosotros tenemos este par de gráficas de donde podemos despejar logaritmos de fugacidad. Pero de nuevo, Lee-Kessler sigue la misma estrategia de tomar en cuenta la forma de las moléculas y entonces divide en dos funciones, el coeficiente de fugacidad a la 0 y el coeficiente de fugacidad a la 1, que es una corrección para la forma, la forma y el tamaño de las moléculas. Cuando hacemos esta ecuación, que ya la hemos hecho varias veces con zetas y con entalpías de desviación, tenemos un logaritmo del coeficiente de fugacidad y pues ya pueden despejar el coeficiente de fugacidad. De nuevo, en el capítulo 7, si estamos en el 7, del Koretsky, aparecen este par de gráficas, pero si no quieren tener errores importantes a la hora de leer una gráfica y quieren leer un mejor valor, en el apéndice C, también aparecen las tablas, también están las tablas
con las cuales se construyeron estas gráficas. Y bueno, por ejemplo, y aquí está un ejemplo muy sencillo del uso de esta tabla. Tenemos etano a una presión muy alta, 50 bares a 25 grados centígrados. Busco la presión reducida de ese etano, la temperatura reducida. Eso, pues ustedes ya saben, hay que ir a tablas por la presión crítica y la temperatura crítica, y hay que ir a tablas por el factor acéntrico. Busco en tablas la función logaritmo del coeficiente a la 0 y logaritmo del coeficiente a la 1 y hago las interpolaciones. Cuando hago, bueno, este par de ecuaciones son las interpolaciones, entonces el primer coeficiente es menos 0.216, el segundo menos 0.060. Sustituyo ese par de términos en la ecuación que les mostré hace un momento, que ya incluye el factor acéntrico, y obtengo el logaritmo del coeficiente de fugacidad, pero yo lo que quiero es el coeficiente de fugacidad, entonces con la función exponencial despejo el coeficiente de fugacidad, que es 0.6. 0.6 ya ahora sí es un valor que se aleja de manera importante del 1 del gas ideal. Entonces, pero si mi pregunta era ¿cuál es la fugacidad? Pues el coeficiente de fugacidad la tengo que multiplicar por la presión del problema, que es 50 bares, y tendré la fugacidad, ¿sí? Entonces, fugacidad 30 bares, coeficiente de fugacidad 0.60. Recuerden que la fugacidad para cualquier sistema tiene unidades de presión y que el coeficiente de fugacidad es un término adimensional. Entonces, aquí están 3 ejemplos de cálculo de fugacidades para gases puros. Uno muy rápido, muy efectivo, que da muy buenos valores, que son las gráficas de Lee Kessler. El otro, el uso de una ecuación de estado. Aquí lo probamos con la ecuación más sencilla, que es la de Van der Waals. Y si tenemos tablas, pues aquí estuvo el primer ejemplo en el que utilizamos las tablas del agua, ¿sí? Entonces ahí están las 3 opciones para calcular fugacidades de gases puros. ¿Alguna pregunta? Bueno, el siguiente brinco es ¿y qué puedo hacer para calcular la fugacidad de un gas que no está puro, que es parte de una mezcla de gases? Pero todos los componentes son gases. No más que tengo 2, 3, 4, 5 gases. El problema obviamente se complica un poco porque la fugacidad ya no solo depende de la temperatura, de la presión y de la temperatura de la presión, ya también depende de la cantidad de moles que tenga del gas que me interesa, pero también de la cantidad de moles que tenga del resto de los gases que acompañan al gas 1 en la mezcla, ¿sí? Y bueno, entonces la fugacidad es igual a la fracción mol del gas que me interesa por el coeficiente de fugacidad del gas que me interesa, pero a su vez el coeficiente de fugacidad del gas que me interesa es función de la temperatura, la presión y todas las composiciones presentes. Y al final, por presión, ¿sí? Fracción Y por presión, también la podría escribir como presión parcial, pero aquí lo escribí en función de la presión total. Entonces, tenemos que encontrar el efecto de la presencia de tantas especies. Hay efecto, estas gráficas nos muestran que, bueno, sí hay efectos, pero los efectos pueden ser muy diferentes si cambiamos los gases. Por ejemplo, en un problema que es metano y etano, si cambio el coeficiente de fugacidad, aquí está el 1 como gas ideal a presiones muy bajas, toda esta área que podría considerarlo una zona de presión muy baja, pues prácticamente el coeficiente de fugacidad es 1,
muy cercano al 1, muy poco error si reportamos algo diferente del 1. Si aumenta la presión, veamos cómo para este sistema linealmente, prácticamente lineal, con una ligera curva, pues los coeficientes de fugacidad sí empiezan a aumentar, pero cuando mucho, ya estamos hablando de presiones muy altas, a 1.2, ¿sí? Sí hay una diferencia respecto al gas ideal, sí hay que tomarlo en cuenta, pero no es algo exagerado, y sobre todo que es un comportamiento sencillo de entender, un comportamiento lineal. La diferencia entre las diferentes líneas o curvas es la fracción mol de quien aquí llamamos el componente 1, que es el metano, ¿sí? Entonces, la línea inferior es para metano puro y la línea superior es para prácticamente etano puro, porque, bueno, hay un 0.1% de metano, ¿sí? Entonces, también los efectos en este problema, los efectos de la concentración son relativamente pequeños, porque veamos este otro problema. Mantenemos el metano, pero cambiamos el etano por pentano, y vean cómo ya las diferencias por concentración son bastante importantes. La zona que podríamos decir el 1 está bien es muy, muy pequeña. De inmediato prácticamente estas curvas que son de pentano casi puro, de inmediato los coeficientes suben, se alejan inmediatamente de la idealidad, alcanzan un máximo y luego bajan, mientras que esta se mantiene prácticamente lineal con una ligera curva. Pues esta es una ecuación prácticamente cúbica, ¿sí? Entonces los comportamientos pueden ser totalmente diferentes en función de la naturaleza química de los gases. No podemos adivinar el comportamiento de un gas en particular si antes no lo hemos estudiado, y entonces pues los cálculos de fugacidad los tenemos que hacer en función de la presión, de la temperatura y de la composición. Porque otro detalle es que estas líneas son muy simples, pero a 300 grados. A lo mejor si me muestran las curvas a 100 grados o a 700 grados, ya no serían igual de simples. Aquí lo mismo, vemos esta complejidad a 300 grados, pero no podemos decir nada de cómo son estas curvas a 400, 500, 100 grados o 50 grados, ¿sí? Tendríamos que hacer cálculos independientes, dependen mucho de la temperatura. Aquí no lo vemos, pero depende mucho de la temperatura. Aquí sí lo vemos y dependen mucho de la concentración. Y aquí sí lo vemos, también dependen mucho de la presión, ¿de acuerdo? A una misma concentración podríamos ir desde, vean como comportamiento ideal a presión muy baja, un máximo de más de 1.7 a temperaturas intermedias, pero un comportamiento con un coeficiente menor a temperaturas de 600 bares. Entonces, es una combinación de 3 elementos: presión, temperatura y concentración. Bueno, de nuevo tenemos que primero pensar en qué hacer para definir nuestro estado de referencia. Pues nuestro estado de referencia seguirá siendo el gas ideal. ¿Cómo se comporta ese componente I como gas ideal en una mezcla, ¿sí? Pero recuerden, seguiremos utilizando el gas ideal, pero el componente I es parte de una mezcla, ya no es sustancia pura. Entonces, el coeficiente de fugacidad de referencia va a ser la presión parcial de referencia, y la presión parcial de referencia es la fracción mol de I por la presión de referencia, que es una presión muy baja, en la cual podamos considerar que la mezcla es ideal. De nuevo, esas relaciones entre presión y temperatura pues nos obligan a recurrir a una ecuación de estado. Aquí ya las tablas de sustancias puras, aparte de que no tenemos buenas tablas para tantos gases, ya no son tan valiosas. Necesitamos ecuaciones que nos den otro tipo de interacciones.
que no vemos en las tablas para sustancias puras. Y tenemos que utilizar reglas de mezclado, reglas de mezcla, como las que describimos en capítulos anteriores. En particular, platicamos de la regla de mezclado de Van der Waals. Bien, entonces, primera diferencia, ya no escribo mi ecuación en función de energías de Gibbs, ya la escribo en función de energías de Gibbs molares parciales, o mejor conocida como potenciales químicos. El resto de la definición es igual. Aquí está la presión de referencia y aquí ya sustituyo la presión de referencia por la fracción de mol de ese gas por la presión baja. La segunda diferencia es que si ahora estoy utilizando diferencias de potenciales químicos, por la integral que tengo que resolver ya no es la de B de P, es la de B molar parcial por P. Entonces, este es el segundo cambio, que tengo que sustituir una función para para el volumen molar parcial, no para el volumen a secas. Yo ya sé calcular volúmenes molares parciales con diferentes ecuaciones de estado, entonces ese tema, que es uno de los temas anteriores, lo traigo y lo sustituyo en este espacio y después integro. Recuerden que un volumen molar parcial pues es la derivada del volumen respecto a los moles. Eso va a ser muy sencillo, relativamente sencillo, si tengo ecuaciones de estado explícitas en volumen, pero de nuevo, nuestras ecuaciones clásicas Van der Waals, Redlich-Wand y Pegg-Robinson no son explícitas en volumen. Quizás si quieren utilizar la de Benedict-Webb-Rubin, esa sí es explícita en volumen, la traen y la integran, pero la de Pegg-Robinson, la de Redlich-Wand y la de Van der Waals, no. ¿Qué puedo hacer? Si yo tengo ecuaciones que son explícitas en presión, como las que acabo de nombrar, entonces tengo que utilizar una regla cíclica para poder sustituir este volumen molar parcial. Y entonces, esta es la regla cíclica que vamos a utilizar, y de ahí vamos a despejar. Vean, este paréntesis es este paréntesis es nomás que ya la pasé del otro lado de la ecuación y quedó su inversa. Este de P es y este de B está acá. De esa forma reacomodo la regla cíclica, y entonces en vez de hacer derivadas de B respecto a moles, voy a hacer derivadas de P respecto a moles. ¿Sí? Entonces ya resolví mi problema, porque estas derivadas sí las puedo hacer fáciles con Van der Waals. El detalle es que si antes iba a integrar para presión, pues ahora voy a tener que integrar para volumen, pero eso creo que ya es lo de menos, ¿sí? El detalle es que con Van der Waals, con Redlich-Wand y con Pegg-Robinson, yo ya puedo resolver esta derivada parcial. Y aquí está ya escrita formalmente. Aquí está la derivada parcial de P respecto a N. La resuelvo, integro para B, y a la hora de sustituir límites, de nuevo, desde un volumen como gas ideal, es decir, una presión muy baja, hasta el volumen de tu problema. En el proceso voy a tener que utilizar reglas de mezclado. Cuando yo integre esta ecuación, voy a integrar Van der Waals, pero Van der Waals para el componente I de una mezcla. Entonces necesito hablar de las A de mezclado y de las B de mezclado. Estas cuatro ecuaciones me las traje del capítulo 5, del capítulo 4 del Koretsky. Sí, del 4 del Koretsky, que es el de ecuaciones de estado, donde se explican las reglas de mezclado, y en su momento las vamos a aplicar durante el procedimiento. Entonces, ahí está lo que vamos a hacer si nuestro problema lo queremos resolver con Van der Waals, Redlich-Wand o Pegg-Robinson. Lo siguiente son los resultados de aplicar esas ecuaciones con Van der Waals, con Redlich-Wand y Pegg-Robinson. Ya Koretsky nos dice, bueno, quizás en algún ejemplo resuelto, como el que ahorita vemos, las obtienen en detalle, pero al final lo importante es las resuelves una vez y te sirven para cientos de ejemplos, para el número n de ejemplos que tú quieres. Entonces, Koretsky nos da una tabla de la solución de esas ecuaciones. Nomás un detalle. El primer renglón de cada uno de estos recuadros, el primer renglón, se trata del resultado
para una especie pura, para un gas puro, es decir, el tema anterior, el que hablé en la diapositiva anterior. Es más, en la diapositiva anterior vimos la ecuación de Van der Waals para un gas puro, pues es este el ejemplo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Y entonces, este par de ecuaciones sí tienen que ver con este problema, con la solución de este problema para mezcla. Solamente un detalle. Esto aplica para una mezcla binaria y esto aplica para una mezcla de I componentes, o sea, de M componentes. Entonces se dan cuenta, en la tercera ecuación los resultados quedan en función de un sumatorio, porque no sé cuántos gases tiene mi mezcla. En ambos estoy quizás resolviendo para el gas 1, bueno, aquí le llaman el gas I, pero posiblemente en este problema mi mezcla tenga 4, 5, 6 o 7 gases, no lo sé. Pues hay que desarrollar este sumatorio para 4, 5, 6, 7 gases. En cambio, esta otra nada más resuelve el problema de una mezcla binaria, que tenemos el componente 1 y el componente 2. Entonces, hay muchos problemas donde nos limitamos a mezcla binaria y entonces es muy útil esta ecuación del medio. Bueno, entonces, Van der Waals, cálculo del logaritmo del coeficiente de fugacidad utilizando la ecuación de Van der Waals para gases puros, para el gas 1 en una mezcla binaria, para el gas I en una mezcla de M gases. Con Van der Waals las tres ecuaciones. Lo mismo con Redlich-Wong. Gases puros, mezclas binarias, mezclas multicomponentes. Mezclas multicomponentes, aquí está el sumatorio que hay que desarrollar. Y lo mismo para Peck-Robinson. Peck-Robinson, gases puros, mezclas binarias, y esta ecuación que ya se complica bastante, que es la de mezclas multicomponentes. Aquí está el sumatorio que hay que desarrollar para los M gases, ¿de acuerdo? Y recuerden que estas B's y estas A se refieren a la A y la B de la mezcla. Entonces hay que utilizar, para aplicar todas estas ecuaciones, hay que utilizar las reglas de mezclado. Ahorita vemos unos ejemplos. Creo que vamos a ver un ejemplo de Van der Waals y bueno, ahorita vemos los ejemplos. Antes del ejemplo, quiero platicarles una regla que se llama la regla de la fugacidad de Lewis. Nosotros cuando vemos estas tres ecuaciones, digo, híjole, mi problema está bastante complicado. Tengo que desarrollar toda esta ecuación, aunque bueno, también podemos hacer el esfuerzo de llevar todo esto a un programa, a una tabla de Excel. Trabajas fuerte una sola vez y te queda tu trabajo para toda la vida, porque pues es una ecuación que te va a servir para cualquier problema. Pero hay una regla de la fugacidad de Lewis que nos dice cómo puedo simplificar mi problema, o en qué casos me puedo evitar irme a la ecuación más compleja y puedo hacer algo más simple. Dice, a veces podemos aproximar el coeficiente de fugacidad de la especie I, o sea, I como sustancia pura. No, a ver, lo estoy leyendo al revés. Dice, a veces podemos aproximar el coeficiente de fugacidad de la especie I en una mezcla, es decir, en una mezcla, por el coeficiente de fugacidad de la especie pura. Es decir, la regla de la fugacidad de Lewis te dice, hay problemas con que calcules la fugacidad de la sustancia pura. Es suficiente porque es prácticamente igual al de la mezcla. Bueno, entonces, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanta complicación de ecuaciones si está esta regla que nos dice que son iguales? Bueno, no, dice a veces. Y el problema es que nosotros identifiquemos cuando estamos en ese a veces. ¿Sí? Bien, hay tres niveles de dificultad en este problema. Podemos resolver el problema completo con coeficientes de fugacidad dependientes de la composición. Este es el problema completo. El punto número 1 es, mi problema es muy complejo, las presiones son muy altas y no me queda otra más que calcular el coeficiente total de la mezcla para I.
¿sí? ¿Por qué? Porque las interacciones I-J son completamente diferentes. Entonces hay que resolver el problema completo. Bueno, pero luego hay un segundo nivel de dificultad más sencillo. Aquí va disminuyendo el nivel de complejidad, que dice, bueno, a veces mi especie Y se parece o químicamente es muy parecida a mi especie J, y entonces es como si solamente tuviera interacciones tipo II, y entonces aplico la regla de la fugacidad de Lewis. Entonces mi fugacidad como mezcla la puedo resolver con un coeficiente para sustancia pura. Vean la diferencia entre este par de coeficientes. Aquí arriba es como mezcla en el problema más complejo. Aquí abajo dice, te permito que lo hagas como sustancia pura. Hay un tercer nivel de dificultad, los problemas más sencillos, donde dicen, estoy seguro que mi gas, mi mezcla es ideal, las interacciones intermoleculares prácticamente son despreciables, entonces si las interacciones intermoleculares son despreciables, pues el coeficiente de fugacidad tiende a 1, olvídate del coeficiente de fugacidad, y la fugacidad de tu gas simplemente es la fracción mol por la presión. Es decir, tu fugacidad coincide con la presión, con la presión del gas I. ¿Sí? Este es el tercer nivel de dificultad, el más sencillo. Entonces, aquí es resolver el problema completo. Aquí es tener un problema de gases ideales, lo cual es muy, muy raro. Pero esta sección intermedia podría ser no tan rara y ahorrarlo muchos cálculos. Ahora, ¿cómo me puedo yo dar cuenta que estoy aquí? Miren, si yo resuelvo para Van der Waals y despejo la fugacidad, este es el resultado. Créanme que está bien, ¿sí? Después ustedes lo pueden obtener paso a paso y revisarlo en el Coresky, pero créanme que esta ecuación está bien desarrollada. Entonces dice que la fracción A por la fugacidad, fíjense, esta es la fugacidad en mezcla, esta es la fugacidad como sustancia pura. Me dice que la fugacidad de A en una mezcla es igual a la fracción de A por la fugacidad de A como sustancia pura por una exponencial. Bien, el detalle es darnos cuenta cuando este exponencial es despreciable. Cuando este exponencial sea despreciable, entonces nos queda la regla de la fugacidad de Lewis. Y hay tres situaciones, analicemos lo que hay aquí adentro, cómo deben de ser los números en este corchete para que el exponencial tienda a 1. Hay tres casos. Que la presión sea muy, muy baja. La presión está en el numerador. Si es muy baja, este exponencial va a tender a 0, a 1. Que la temperatura sea muy alta. La temperatura está en el denominador, ¿sí? Si la temperatura es muy alta, esto tenderá a 0 y el exponencial tenderá a 1. O mejor que todo, que las dos cuestiones se combinen, que la presión sea muy baja, que la temperatura sea muy alta y este exponencial tenderá a ser 1. Esa es la primera opción. La segunda opción es que el componente 1 esté en exceso y que 2 sea muy pequeña. Si 2 es muy pequeña, bueno, más que 2, aquí lo escribí como A y como B, que B sea muy pequeña. Si la fracción Y es muy pequeña, pues este término también tenderá a 0 y el exponencial tenderá a 1. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es que la naturaleza química de las especies 1, 2 o de las especies A y B sean similares. Si estas raíces cuadradas son similares, pues tenderá a 0. Y si tiende a 0, el exponencial será 1. Y entonces podremos aplicar la regla de la fugacidad de Lewis. Entonces, esa regla nos podríamos acordar de ellas si me doy cuenta que mi problema son presiones muy bajas, temperaturas muy altas, si prácticamente es una mezcla diluida para uno de los componentes, en el caso de mezclas binarias, o químicamente son sustancias
muy parecidas. Bueno, o lo mejor es que varios de estos aspectos se combinen y entonces puedo utilizar la regla de las fases. No, de las fases no, esa es otra. La regla de la fugacidad de Lewis. Es el mismo Lewis, pero son dos reglas diferentes. Es el mismo Lewis de la regla de las fases, pues ahora lo obtenemos en una nueva regla que es el de la fugacidad. ¿Preguntas? Ejemplos. De nuevo, aquí separé dos ejemplos que salen del Coresky, que después les pido que los revisen con mucho detalle, paso a paso, en el Coresky, sobre todo el primero. Y el primero dice, bueno, tengo una mezcla binaria. Una mezcla binaria de gases, encuentra una expresión para la fugacidad de la especie 1 a partir de la ecuación de Van der Waals. Use la regla de mezclado de Van der Waals. Miren, regresándome al PDF anterior, lo que este problema está pidiendo es que obtengas Van der Waals esta ecuación, ¿sí? Esta segunda ecuación es la que nos está preguntando que obtengamos paso a paso. Bueno, ahí está la integral. La integral para Van der Waals ya quedó en función de derivadas parciales de la presión, no en derivadas parciales del volumen. Entonces tomo mi ecuación de Van der Waals, pero para una mezcla binaria dirán, esta ecuación 2 asteriscos no es la de Van der Waals. Sí, es la de Van der Waals, pero ya la apliqué para una mezcla binaria. Entonces en todos lados aparece N1 más N2, N1B1 más N2B2. Es decir, apliqué las reglas de mezclado. Entonces es la ecuación de Van der Waals para una mezcla binaria. Y entonces tuve que calcular la de mezclado, la B de mezclado, y bueno, los moles totales, hacer énfasis que en este problema son N1 más N2. Entonces, esta ecuación que le puse doble asterisco es la que tengo que derivar respecto a los moles de 1, porque quiero que me preguntan, la fugacidad o la coeficiente de fugacidad de la especie 1. Esta ecuación es la derivada. Ya después la revisan en detalle. La tengo que sustituir en la ecuación principal, es decir, ¿cuál es la ecuación principal? El resultado de la derivada la tengo que sustituir aquí y luego tengo que integrar. Entonces aquí está sustituida. Podemos simplificar, ¿no? Pero creo que ya está. A ver, permítanme. Sustituyendo la derivada. No, aquí me faltó escribir sustituyendo e integrando, porque esta ecuación ya está integrada. Queda bastante compleja y si la comparan con la tabla anterior, pues todavía no se parece, pero podemos hacer unas simplificaciones. Siempre tengan en mente con este tipo de problemas estas tres simplificaciones. Como uno de mi estado de referencia es gas ideal, pues la presión es muy baja y entonces donde sea posible podemos aplicar la suposición de que esa presión muy baja tiende a cero y habrá términos que se hacen muy pequeños y que podemos despreciar, ¿sí? La otra es que RT sobre presión baja, es decir, para un gas ideal, es un término que siempre es mucho mayor que la B de mezclado. Recuerden que la B de mezclado es un factor que vino a corregir las diferencias respecto al gas ideal, pero numéricamente podemos comprobar que el volumen de mezclado, RT, entre presión baja, siempre va a ser mucho mayor que la corrección. Entonces, donde sea posible, también lo podemos simplificar. Fíjense, ¿dónde es posible? Aquí. Aquí está NRT entre presión baja y aquí está NT entre B de mezclado. Entonces, este término es mucho mayor, lo podemos despreciar y al final, ya no aparece la B de mezclado, que creo que es
bueno, ya me perdí, no sé, aquí ya se agrupan varios términos, pero esta es la simplificación que podemos hacer, despreciar este término. También lo podemos hacer aquí y nada más. Lo de presión muy baja, después lo podemos hacer aquí, simplificar aquí, porque recuerden que este es el denominador de un numerador, entonces esta presión baja se va a ir al numerador y entonces ahí tiende a cero y este término lo podríamos despreciar y también esa simplificación la vamos a poder hacer creo que aquí, ¿sí? Entonces, bueno, luego también nos conviene algo que ya hemos hecho un problema anterior, sumar cada lado de la ecuación el logaritmo de la presión baja para poder hacer que el resultado me quede en función del coeficiente de fugacidad entre y. Bueno, la idea es quitar esta presión para que aquí el resultado ya no me quede sin la presión. ¿De acuerdo? Y entonces esta ecuación es la ecuación para calcular el coeficiente de fugacidad. Pero si yo quisiera una ecuación para calcular el coeficiente, no, esta ecuación es para calcular la fugacidad, ¿sí? Y aquí la puedo despejar sacando la función exponencial. Pero si yo quiero una ecuación para calcular el coeficiente de fugacidad, entonces a cada lado de esta ecuación le resto el logaritmo de P menos logaritmo de P menos logaritmo de P. Eso hace que yo añada la presión al lado izquierdo de la ecuación y entonces lo que me queda al lado izquierdo de la ecuación ya es el coeficiente de fugacidad y entonces esta segunda ecuación ya es para el coeficiente de fugacidad y se revisa en la tabla del PDF anterior. Esta es la ecuación que presenta. Bueno, otro problema dice, haga lo mismo, pero con Peck Robinson. Ya se dieron cuenta que Peck Robinson está bastante más complicado, pero lo interesante de este problema que le dice que más bien desarrolla un código de MATLAB que se puede utilizar. Entonces, lo que hace Koreski, pues, plantea Peck Robinson, hace el cálculo de A, de B, de alfa, que aquí ya incluye la capa. Aplica la regla de mezclado de Van der Waals, sustituye las reglas de mezclado en la ecuación de Peck Robinson y luego ya en adelante nos muestra un código. Este código está pensado en aplicarlo directamente en MATLAB, pero si lo analizan está muy sencillo para copiar y llevártelo a cualquier otro lenguaje de programación o incluso llevártelo a una tabla de Excel. En esta primera parte del código, lo primero que hacen es calcular la mayoría de los parámetros que vas a necesitar. Leer las temperaturas críticas, los datos, el parámetro de interacción binaria, y en la segunda parte del código ya hace los cálculos del factor de compresibilidad y lo sustituye en la ecuación de Peck Robinson, y al final este es el algoritmo final que te dará los resultados. Hace un cálculo de las raíces. Quizás esta es la ventaja de utilizar MATLAB, que va a ser muy, muy sencillo calcular las raíces. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, este código también lo encuentran en el Koreski. Aquí lo reescribí para después aplicarlo en MATLAB, pero pues es el mismo que aparece en el capítulo 7 del Koreski y ya resuelven el problema que era para una mezcla metano-etano utilizando Peck Robinson. Aquí, pues ya lo recomendable es ya de Redlich en adelante, pues utilizar métodos numéricos para resolver tus problemas. Y esos son el par de ejemplos que les pido que revisen del Koreski. Bueno, con eso entonces cubrimos ya el tema de cálculo de fugacidades. Fue tanto como gases puros y como gases en mezcla. El lunes estaré hablando entonces de líquidos. Con líquidos empiezan algunas dificultades porque si en gas les decía la elección de estado de referencia es muy simple, gas ideal, porque las interacciones intermoleculares son prácticamente inexistentes. En líquidos no hay una situación ideal en donde las interacciones moleculares sean inexistentes. Ya con el hecho de ser líquido, aunque sea líquido puro, esas interacciones
que en gases son despreciables, en líquidos no pueden ser despreciables. Entonces la elección de un estado de referencia no es simple. Y se tienen dos respuestas. ¿Se acuerdan que en una tarea, en la última tarea que me entregaron, que por cierto ya les hice llegar su calificación, les pedí que recordaran ya se me olvidó, a ver, les pedí que recordaran una ecuación que es la de ley de Henry, ya me acordé. La ley de Henry, dije, ¿para qué necesitábamos ley de Henry? Pues una de las opciones para hacernos de estados de referencia en fase líquida va a ser con ayuda de la ley de Henry, ¿sí? Pero bueno, eso lo platicamos el lunes. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cómo qué tipo de combinación de gases podemos considerarlas para todas esas que nos enseñó? Que podemos ya decir que es del mismo tipo, que ya no son interacciones IJ, que ir diciendo que son interacciones I con I y luego que es una sola y así. A ver, otra vez, la pregunta era que ¿qué? ¿Qué tipo de gases son los que pueden considerarse así como iguales, parecidos? Mira, más que hacer un análisis de su estructura química, una buena idea es comparar el parámetro A de las ecuaciones, ya sea de Van der Waals, de Redlich-Von o de Pegg-Robinson. Si las A son muy parecidas, entonces estás con gases que van a ser químicamente similares y puedes hacer esa simplificación. Un buen criterio es basarte en la A, ¿sí? No en la B, porque la B ya no tiene que ver con la naturaleza química, sino más bien con el espacio ocupado. Fíjate en las A y A muy similares, te vas a darte cuenta de que salía sobrando utilizar la ecuación completa y que era suficiente con la regla de la fugacidad de Lewis. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Los veo el lunes y el lunes bueno, el lunes les doy más detalles, espero ya del examen y sobre todo ya les regreso sus proyectos revisados. Hasta entonces, que estén bien. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Que estén bien. Adiós. Gracias, profe. Gracias, profesor. Adiós, que estén bien. Adiós.